Estaremos viendo Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. Y la escritura dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema se titula El gozo del Señor. El apóstol Pablo se distinguió por anunciar el evangelio en lugares donde antes Cristo no había sido anunciado. Su objetivo era establecer iglesias y de esta manera cada comunidad tendría la oportunidad de recibir el evangelio y de congregarse. Pablo fue el apóstol con más iglesias establecidas, pero no todo consistió en establecer iglesias, sino que también las supervisaba, estableciendo ancianos en cada lugar y mandando colaboradores para que visitaran cada congregación y estuvieran al pendiente de la formación y crecimiento espiritual de cada iglesia. Pablo también visitaba cada lugar o escribía alguna carta. De esta manera conocía el centro de cada iglesia y todo lo que lo rodeaba. Y sin importar el tiempo, la distancia o las circunstancias, cada iglesia estaba en la mente del apóstol Pablo. En esta ocasión, la iglesia de Filipos se encontraba en la mente del apóstol Pablo, de la cual siempre estaba en oración hacia aquel lugar. Los filipenses fue la congregación con menos conflictos internos, debido a que entendían a la perfección el amor al prójimo. Esta iglesia reunía todas las características de lo que es realmente una iglesia modelo de Jesucristo. Tenían oración, comunión en el evangelio, amor al prójimo, frutos de justicia, armonía, humildad, madurez, y también eran muy dadivosos. Los filipenses fue la única iglesia que ayudó financieramente al apóstol Pablo en su ministerio desinteresadamente, sin murmurar ni quejarse. El solo hecho de participar apoyando el ministerio los llenaba de gozo. La iglesia de Filipos nunca tuvo problemas doctrinales. No obstante, el apóstol Pablo está consciente que ninguna iglesia o miembro está exento de pasar alguna dificultad. Debemos de tener en mente que la gran mayoría de los problemas o dificultades que atraviesa un congregante son fuera de la iglesia, y esto ocasiona que el congregante tenga problemas para congregarse y tenga problemas para ser muy regular, o sea, ausente por largo tiempo, o definitivamente no regrese a la iglesia. Todos los problemas que son externos ocasionan problemas debido a que la persona no viene a Jesucristo y no trae la dificultad en oración. Esos tipos de problemas regularmente se dan en el hogar, en el lugar de trabajo, con los vecinos o con los círculos de amistades. Y el error más común en una persona es absorber la dificultad sin pedir ayuda, auxilio o consejo. En ocasiones la persona se siente muy discreto de que él no tiene por qué contar sus problemas o sus dificultades. Él no quiere expresar la petición delante de la congregación para que no se sepa su problema. Pero en ocasiones también la persona peca de discreto al grado de que ni siquiera va delante de Dios, no se desahoga con Dios, no le cuenta a Dios, no tiene comunión con nuestro Creador y la persona observa el problema. El apóstol Pablo aconseja a los filipenses de la siguiente manera en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego con acción de gracia. El consejo es que por nada estén preocupados, que todo aquello que agobia a una persona, que aflige, realmente tiene que ser conocida mediante una petición delante de Dios.
con ruego y con acción de gracia. Santiago 5:13 dice, si está alguno afligido, haga oración. Es el consejo que también Santiago está dando, que la persona que atraviesa por alguna dificultad, que se siente agobiado y afligido, no es tanto que alguien ore por él, sino que él mismo debe ir delante de Dios y expresar la oración para que él mismo saque de adentro todo aquello que lo está agobiando. Ese es el consejo que está dando Santiago y es el consejo que está dando el apóstol Pablo. Que la persona que se siente afanada, que se siente preocupada, haga notoria su petición delante de Dios, con ruego y con acción de gracia. Todo aquello que preocupa a una persona o que la aflige debe ser llevado delante de Dios. La oración, la insistencia, la acción de gracia, la comunión con Dios, ayudará a que todo aquello que nos está preocupando y nos está agobiando desaparezca, sabiendo que Dios nos va a escuchar, sabiendo que Dios tendrá cuidado de vosotros. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado cuántas peticiones están acumuladas dentro de él mismo debido a que no las expresa por cualquier motivo? ¿Cuántas necesidades, cuántas aflicciones, cuántos momentos difíciles que está atravesando y que desea sacarlos para liberarse, pero están ahí acumulados en su corazón, ya sea por falta de oración o por confiar en sí mismo, como que él mismo puede resolverla, o esperando que el tiempo lo cure todo o lo cambie todo, o esperando que alguien venga y resuelva nuestro problema. Algunas ocasiones la persona no se atreve a poner su petición, ya sea por pena o por sentirse demasiado fuerte. Y algunos que se sienten espirituales no ponen su petición con el argumento de que al fin Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entendemos que como hijos de Dios, que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo y que tiene conocimiento de todo. Pero el atributo único de Dios, la omnisciencia, no es para manipularla, tampoco es para sacarla de su contexto. De lo contrario, la oración, la petición, el ruego, la súplica serían innecesarias. Pero tanto Jesucristo como los apóstoles nos piden que vayamos en oración, en petición, en ruego, en súplica. De antemano Dios conoce todo, pero Dios mismo está deseando que nosotros vayamos delante de Él, que nosotros saquemos todo aquello que nos está afligiendo, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos ha robado la paz, sea puesta delante de Él. El apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia de Filipos que presente sus peticiones delante de Dios. Entendemos que la iglesia de Filipos era la más espiritual en el Nuevo Testamento, pero había una área que el apóstol Pablo quería cuidar, la del alma, donde están las emociones, donde está todo aquello que puede llevar a una persona a una caída debido a su aflicción. Entendemos que es válido y entendible en algunos casos que alguien no quiera hacer su petición notoria debido a que se ha sentido defraudado por alguna persona cercana. Pero lo que no es válido es que esa persona no pueda confiar en Dios. No podemos asumir una postura como el fariseo de una oración para nosotros mismos. Tenemos que ir ante Dios exponiendo la petición. Ese era el consejo del apóstol Pablo a los filipenses. Que por nada estuvieran afanados, sino que fueran conocidas sus peticiones delante de Dios. Una vez que la persona pone su petición delante de Dios, Dios contesta de una manera sobrenatural, trayendo una paz en el interior. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ese momento en que uno pone la petición, todo aquello que nos aflige, que nos agobia, que nos ha robado la paz, pero en el momento preciso que uno va delante de Dios y se desahoga y tiene la confianza puesta en Dios, Dios manda una paz que sobrepasa todo entendimiento y automáticamente Dios guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que está
actuando en medio de la aflicción es inexplicable y sobrepasa todo entendimiento, toda lógica y todo razonamiento. No hay forma de cuestionarla, debido a que es una paz enviada por Dios. Está sobrepasando todo lo que el ser humano puede entender. El hombre no tiene una explicación cómo puede haber paz en medio de una aflicción, pero esa es la paz de Dios, que está guardando nuestro depósito, que está guardando nuestro corazón y nuestro pensamiento. Debemos de entender que la mente y el corazón son las áreas más vulnerables del ser humano. Son receptibles y sensibles tanto para lo bueno como para lo malo. En la mente y en el corazón se libran todas las batallas. De ahí nacen todas las decisiones que tomamos, las victorias o los tropiezos o las caídas. Todo lo que el hombre se proponga o deje de hacer viene de la mente y del corazón. El apóstol Pablo estaba consciente que en el área espiritual los filipenses se encontraban bien, pero había una área que él quería cuidar y que deseaba que ellos no la descuidaran. Era el área de las emociones, el alma, y debería ser protegida con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Está comprobado por la ciencia médica que toda persona que se guarda las preocupaciones, que tiene dificultades y que está afligido, solamente está ocasionando que se desarrollen enfermedades dentro de sí. Enfermedades como la presión arterial, insuficiencias cardíacas, estrés, postraumatismo, esquizofrenia, trastornos de conducta y de personalidad, es decir, bipolar, dolores de cabeza, musculares, problemas digestivos, gastritis, problemas de peso, insomnio, frustración, nerviosismo, miedo, mal humor, embolio, etcétera. Todo eso se debe a la preocupación, al sentirse la persona afligida y no poder desahogarse de aquello que está pasando. El órgano más débil y con menos resistencia es el cerebro, y toda enfermedad que nace en el alma se manifiesta en lo físico. Por ese motivo el apóstol Pablo está deseando que la gente no se guarde ninguna petición, sino que la haga notoria delante de Dios. Es ilógico que el hombre confíe más en sí mismo que en Dios, que prefiera guardarse el problema que contárselo a Dios. Es muy lamentable que el hombre prefiera llorarle al problema antes que a Dios. La oración nos permite desahogarnos, sacar nuestra impotencia, nuestra frustración, permite que uno se rinda ante Dios. Y todo aquello que es insuficiente es puesto delante de Dios para que Él obre en nuestra vida. La oración nos lleva a depender el 100% de Dios y nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, cualquiera que sea el problema, la dificultad, la petición, tiene que ser llevada delante de Dios, echada sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La iglesia de Filipos se había caminado rectamente delante de Dios y es conocida como la iglesia del gozo, debido a que todo lo que enfrentó, sea bueno o sea malo, lo hizo con gozo. Las palabras relacionadas con gozo como alegría, contentamiento, aparecen en 20 ocasiones en este libro, dándonos a entender realmente cuál era la fuerza de esta congregación. Posiblemente alguien se está preguntando, ¿cómo puede haber gozo en medio de las dificultades? Pero el gozo en medio de una dificultad es señal de confianza, de que la persona que está pensando más en Dios que en el problema, que la adversidad no lo está absorbiendo. Una persona que se llena de ansiedad, de aflicción, no logra dar un paso, no logra confiar en Dios, se desespera, tiene la oportunidad de meditar. Es por eso que el gozo es muy importante, porque es una señal de que Dios va a obrar, es una señal de que estamos confiando en Él y estamos permitiendo que Dios tome el control de todo. Nehemías capítulo 8, versos 10 dice así, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza.
lo que mantuvo a Nehemías y al pueblo firme en aquellos momentos donde la ciudad estaba desolada, todo estaba en ruinas y los enemigos impedían que se levantaran la ciudad y los muros. Lo único que pudo mantenerlos firmes fue el gozo del Señor. Se convirtió en su fuerza y en su fortaleza. Con una mano traían la espada y con la otra la pala de albañil, trabajando en la obra para levantar los muros. Pero ahí estaba el gozo del Señor, levantándolos para que ellos no se rindieran. El gozo se produce debido a que la persona sabe que Dios va a orar, de que Dios no nos va a dejar solos, de que Dios realmente nos va a socorrer, de que tenemos a alguien que nos escucha, nos atiende, nos socorre, y tenemos a alguien que se compadece de nuestras necesidades y de cualquier situación que pasemos. El gozo no es por el problema, el gozo es porque tenemos a alguien que nos va a socorrer en el momento oportuno. El gozo termina con todo tipo de aflicción. La gran diferencia entre una persona con otra se encuentra en cómo enfrentan las dificultades. Una persona con Cristo y otra sin Cristo. Una persona con oración y la otra sin oración. Una persona con gozo y la otra molesta. Según actuemos, así tendremos una respuesta. Si el problema está enfrente de nosotros y no tenemos a Cristo, no tenemos oración y estamos molestos y frustrados, no vamos a lograr nada y solamente nos vamos a perjudicar. Pero si tenemos un problema, pero tenemos a Cristo y tenemos oración y tenemos gozo, ese problema se va a desvanecer porque Cristo es más grande que nuestros problemas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, versículos 4 y 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El consejo del apóstol Pablo es, alégrense, gócense en el Señor siempre, en cada momento, en cada circunstancia. Que la gente note la diferencia de la gente que sirve a Dios y la que no lo sirve. Que la gente vea realmente que el cristiano ha depositado su fe en Cristo Jesús en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la aflicción, y a pesar de lo que pueda pasar, siempre debe haber ese gozo como señal de confianza en Dios. Si la carta a los filipenses hubiese sido escrita por alguien que se encontrara en una situación favorable, sin dificultad, sano, gozando de su libertad, con los medios económicos necesarios y rodeado de un círculo de amigos íntimos, probablemente más de uno no le daría crédito al consejo que le está dando a los filipenses, argumentando la frase más escuchada, como él no está pasando por la misma situación, o porque no sabe lo que es pasar por esto o por aquello. Pero la carta a los filipenses no fue escrita por un motivador, no fue escrita por alguien que solamente habló por hablar. La carta a los filipenses fue escrita por un hombre que se encontraba privado de su libertad en una celda y desde ahí escribió la carta con mucho gozo. Este hombre no contaba con la compañía de sus amistades íntimas. Había sido encarcelado injustamente, pero aún así, en esa condición, con gozo anunciaba el evangelio a los custodios. El apóstol Pablo, como escritor de esta carta, pasó por todo tipo de dificultad. Fue apedreado, fue encarcelado, fue náufrago, lo mordió una serpiente, fue golpeado con látigos. Pasó todo tipo de dificultad, pero él siempre mostró un gozo, una confianza de que el Señor estaba con él en cualquier situación y en cualquier dificultad. Todo aquello que era contrario a su vida espiritual o a su vida física no fue motivo para que él se desanimara. Al contrario, había un gozo confiando en que Dios lo estaba escuchando. Filipenses 4, versículos 10-12 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos,
pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo no dependía de su estado de ánimo. Había aprendido a contentarse cualquiera que fuera la situación. En ocasiones tenía escasez. Había aprendido a vivir humildemente, pero también en abundancia. Había sido enseñado en todo y para todo, a estar saciado, a tener hambre, a tener abundancia o a padecer necesidad, pero sobre todo a sobreponerse todo con el gozo del Señor. Pablo no era alguien que estaba dando falsas esperanzas, al contrario, era un hombre que había atravesado todo tipo de dificultad y su conocimiento y experiencia le permitía aconsejar a los filipenses. El apóstol Pablo dice de sí mismo en Filipenses capítulo 4, versos 8-9. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Había una confianza en el apóstol Pablo, que cuando una persona entiende realmente que hay un hombre que permanece en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en alguien que tiene virtud, alguien que es digno de alabanza, dice, en esto pensad, piensa en esa persona, qué es lo que lo mantiene de esta manera. Y todo lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, es decir, de él mismo, esto haced. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el apóstol está aconsejando que eso hagamos, lo que hemos aprendido, recibido y escuchado de él, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa paz que le estaba ofreciendo a los filipenses, él mismo la había experimentado. Y él mismo estaba diciendo, esta es la forma en que ustedes van a recibir la paz de Dios. Cuando ustedes hagan todo lo que yo hago, cuando ustedes depositen su confianza en Dios, en cualquier circunstancia, ya sea en escasez, ya sea en abundancia, en humildad, cuando estén saciados, cuando tengan hambre o cuando padezcan necesidad, cualquiera que sea el motivo, ustedes se mantienen firmes confiando en Dios, poniendo las peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestra mente y nuestro corazón, y el Dios de paz estará con vosotros. Los filipenses aprendieron y recibieron y escucharon al apóstol Pablo de todo lo que él había enfrentado, pero todo lo enfrentó con gozo y todo lo resolvió con gozo. Por esta causa el Dios de paz estaba con el apóstol Pablo. Ni una celda le robaba el gozo, ni las cadenas, ni el cepo, ni los grillos, nada que pudiera detenerlo le podía robar el gozo. Cuando él se encontraba preso, ahí mismo estaba cantando himnos. En cualquier momento estaba el apóstol Pablo en comunión con Dios. Cuando la cárcel se abrió, precisamente en Filipos, todos pensaban que se habían escapado los presos, pero ahí estaban ellos firmes porque había una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que les permitió mantenerse ahí. El consejo del apóstol Pablo a los filipenses es, todo aquello que aprendiste y recibiste de mí, esto haced, hagan esto, manténganse firmes, mantengan el gozo viviente en cada situación. De esta manera el Dios de paz estará con vosotros. Un consejo que llega hasta nuestros tiempos, que cualquiera que sea la situación que experimentemos, por muy dolorosa que sea, por muy triste que sea, debemos de aprender todo lo que vimos del apóstol Pablo, lo que recibimos, lo que escuchamos, para que el Dios de paz también esté con vosotros.
que podamos hacer lo mismo, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sin necesidad de estar recurriendo a cosas innecesarias y extrañas, sino mantenernos en la verdad, en lo puro, en lo honesto, en lo justo. Y entonces el gozo de nuestro Señor será nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.